Cóctel fiscal. Cóctel fiscal. Todos los viernes de 2 a 3 de la tarde. Cóctel fiscal. Con un punto de vista de negocios, contable y legal. Tratando temas fiscales de actualidad. Con los expertos Rodolfo Alcacio, Santiago Guadarrama y Ricardo Bolaños. Bienvenido a nuestro cóctel fiscal. Ya estamos al aire, mi querido Rodolfo, por si gustas comenzar con el tema y darle bienvenida. Perfecto. En lo que nos alcanza Ricardo. Excelente. Pues bueno, pues una disculpa por ahí con nuestra audiencia. Tuvimos unos detalles técnicos por aquí. Muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos a nuestra audiencia que nos acompaña el día de hoy. Tenemos un tema que a lo mejor va a parecer insignificante, pero que se van a acordar de este cóctel fiscal, yo creo que el próximo año, cuando mucho. ¿Cómo ves, Santiago? Así es, mi estimado Rodolfo, siempre que hablamos de temas fiscales, pues es algo importante. Buenas tardes a toda nuestra audiencia. Fíjate que hemos tocado tópicos, sobre todo impuestos fiscales federales, pero en esta ocasión vamos a un tema de seguro social que resulta importantísimo, la obligación de presentar la informativa de riesgo de trabajo, y como tal pues nos lleva una prima que es un porcentaje para que de nuestra contribución de seguridad social pues paguemos al IMSS de manera mensual un riesgo de trabajo que puede oscilar entre el 0.5% y pues el numeral máximo de acuerdo a la fracción 5, y entonces pues es evidente que va a tener una repercusión fiscal en el patrón. Exactamente, Ricardo. Yo creo que platicándole a nuestra audiencia el por qué elegimos este tema para este cóctel fiscal es relevante. ¿A quién en su empresa no le ha pasado, o como parte de una empresa no ha sucedido, el que tiene un accidente? Un accidente en base en trayectoria hacia tu empresa y de repente, pues, un choque, un percance, o desarrollando en la línea de producción una empresa que dedicada a la maquila, pues por ahí que por ahí tiene un estallamiento de un dedo porque una máquina prensadora se lo agarró, ¿no? O sea, por ese tipo de circunstancias generan accidentes. Y aquí el motivo de la plática es ¿por qué? Porque recientemente, el día último de febrero, fue la fecha límite para calcular la prima de riesgo de trabajo. Es decir, el ejercicio para determinar la prima de riesgo de trabajo comprende del día 1 de marzo al último mes de febrero, al último día de febrero, ¿sí? Y vamos a platicar, pues principalmente eso, es definir, ¿no? Hasta qué punto impacta y qué es lo que podemos hacer nosotros como empresas, como asesores, cómo atendemos este tipo de circunstancias. Ricardo, no sé si tú hayas vivido algún tipo de accidente de trabajo recientemente, y por ahí tenemos uno que les voy a comentar que puede impactar. Pues bueno, no sé, realmente no hemos tenido nosotros accidentes de trabajo como tal, pero sí se da el tema con la parte, por ejemplo, ahora que estamos viendo de la NOM 035, el tema que dicen, oye, y si alguien me sale con este tema de que estuvo expuesto a un acontecimiento traumático severo, dice, ¿eso va a contar o no va a contar? Entonces, sí, es un tema que está en el aire. Ayer precisamente lo compartí el webinar con unos amigos, y uno de ellos me decía, dice, me acaba de pasar, dice, un trabajador mío tuvo un accidente menor, dice, y me aumentaron muchísimo la prima de riesgo de trabajo. Entonces sí, indudablemente pues es un tema delicado que hay que atender. Imagínense nuestra audiencia, Ricardo, Santiago, imagínense que ahorita de repente uno de sus trabajadores o de su equipo de trabajo llega y resulta que trae el coronavirus. ¿Qué tratamiento legal le das? Imagínate. No, pues ahora sí que ahí ya pusiste un escenario que nos puso a temblar a todos. Dos grandes, ¿cómo los denominaremos? Dos grandes riesgos muy altos, ¿no? El IMSS con su prima de riesgo y el coronavirus, ¿no? Correcto. Entonces, la invitación a nuestra audiencia es primero, pues que identifiquemos
Identifiquemos qué es primero un accidente de trabajo, ¿sí? Ese es el punto clave. Para poder yo determinar mi prima de riesgo de trabajo por el ejercicio del 1 de marzo al último día de febrero, tengo que saber qué es un accidente de trabajo. Y ese es un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque accidente de trabajo no puede entenderse como todo aquel percance que ocurre en la empresa. ¿Por qué? Porque puede ser que a lo mejor un trabajador por un tema de riñas haya tenido un accidente en el trabajo y no puede calificar como un accidente. En realidad, esta prima de riesgo de trabajo lo que trata es como un seguro que pagamos para que, por el riesgo que corre nuestro trabajador al realizar actividades propias del trabajo o propias del medio ambiente en el que desempeña su trabajo. Sí, correcto, ahora sí que, y es un tema pues bueno, está en la mesa y además es algo interesante porque es un tema, me parece, que los empresarios no le ponen mucha atención porque pareciera pequeño, pero te aumenta la prima de riesgo y entonces te aumentan las cuotas del IMSS y eso va a ser un flujo de efectivo y una erogación que te va a durar todo un año. Y luego para volver a bajar la prima de riesgo, bueno, pues tienes que hacer una serie de demostraciones y de evidencias acerca de los accidentes de trabajo, ¿cierto? Correcto, exactamente. Entonces, vámonos por pasos. El primer escenario, ¿cuál es? Identificar el concepto de siniestralidad. ¿Siniestralidad a qué se refiere en nuestra audiencia? Siniestralidad se refiere al número de accidentes o enfermedades. Y hago este énfasis porque enfermedad pues podemos encontrar el coronavirus, que son como consecuencia propia de la actividad o de la acción que desempeña el trabajador o por el medio en el que se desenvuelve. Es por eso que pongo este escenario del coronavirus. Imagínate que tú estás en un call center o estás en un negocio donde tienes trato directo con personal o estás en un aeropuerto donde tienes pasajeros de diferentes lugares y contraes esa enfermedad. ¿Podría clasificarse como una enfermedad de trabajo? Esas son las dudas que empiezan a surgir para la determinación de esta prima de riesgo de trabajo. Es de importancia. ¿Dónde lo veo muy reflejado a nuestra audiencia? Por ejemplo, en el sector constructor. Llegas a la obra, tienes a tus trabajadores, a uno de ellos se le ocurre pues, traer a su hijo porque lo está enseñando y se cae, ¿no? Se cae de unos andamios. Tienes un accidente, es de trabajo. ¿Cuál es la primera reacción que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que vigilar? Bueno, tenemos que identificar la actividad que desarrollamos bajo un tabulador que nos clasifica. Es decir, no es lo mismo trabajar con químicos, con explosivos, que trabajar en un despacho, con papeles, llevando demandas, ¿no? Entonces, hay un tabulador que lo clasifica en base a la actividad que desempeñas. Segundo elemento es cuántas incidencias o accidentes tienes en el ejercicio. Les reitero, el ejercicio me estoy refiriendo a 1 de marzo a último día de febrero. Y digo último, ¿por qué? Porque puede variar, ya lo sabemos, esto es un año especial, ¿sí? ¿Cuántas incidencias tengo? Y tercero, ver con qué frecuencia pasan y la gravedad de cada una de ellas. Fíjate, Ricardo, Santiago, cómo estos factores influyen en la determinación de esta prima de riesgo de trabajo, que ahorita vamos a ver las consecuencias. Y un poquito ya adelantaste, Ricardo, es multas, diferencias en pago de cuotas de obra patronales, ¿sí? Y dependiendo del monte, pues pueden aumentar las sanciones. Sí, es correcto y indudablemente pues me parece que es un tema que debemos de ponerle atención y cuidado, ¿no? Para saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer en pues cualquier momento, ¿no? Exactamente. Así Entonces, es. bueno, te escucho, Santiago. Sí, perdón. Nada más recordarle a nuestra audiencia que el 1 de julio de 1998, cuando se creó la nueva ley, pues hablábamos los contadores que habían desaparecido las clases, ya que pues a pesar de que siguen existiendo las clases de la 1 a la 5, y como bien dices, cuando un patrón se da de alta ante el Seguro Social, lo van a clasificar en la prima media de su clase, pues evidentemente que ya no hay un piso y un techo. El piso y el techo son generales para todos los patrones. Entonces podemos, si te portas bien, llegar a la prima más baja, que es la del 0.5% que les decía, o en el otro lado, llegar a primas altísimas, ¿no?
que por ejemplo la prima media de la industria de la construcción es el 7.58%, como bien comentabas ahorita. Entonces no es lo mismo tener una prima de un despacho contable o legal a una prima de riesgo de una constructora o de una fundidora. Y de ahí tenemos que evaluar del 1 de enero al 31 de diciembre si el patrón se dio de alta, ya que si un patrón, y me ha pasado muchas ocasiones, se da de alta el 2 de enero, el 3 o el 6 de enero, ya no está obligado a presentar la declaración informativa de riesgo de trabajo que ahorita comentabas. Es decir, ese patrón queda con esa prima media todo el 2019, pensando que fuera del año anterior, el 2020 sigue con esa misma prima y hasta el 28 de febrero de 2021 presentará la prima que ocupará desde el 1 de marzo de 2021 al 28 de febrero del 2022. Exactamente. Entonces, planteando este escenario, lo bajamos a la realidad. Ricardo, ¿qué es lo que generalmente, y a nuestra audiencia, qué es lo que generalmente pasa cuando tenemos un accidente de trabajo? Bueno, pues la primera recomendación es, todos nuestros trabajadores deben de estar inscritos en el Seguro Social. Es importantísimo eso. ¿Por qué? Porque si no están inscritos, tienen un accidente de trabajo, automáticamente todos los gastos que lleve a cabo el Seguro Social por darle el servicio de atención médica serán cobrados al patrón. ¿Sí? Entonces, el primer tip que le digo a nuestra audiencia es, ojo, todo su equipo de trabajo tiene que estar inscrito. Segundo tip, cuando inscriban a sus trabajadores, tengan bien definidas las actividades. ¿Por qué? Puede suceder el escenario. Imagínense que contratamos a un trabajador en área de construcción. Y resulta que el trabajador pues se sale y se va a otra sección o lleva a cabo otras acciones que no corresponden a su trabajo. Si yo no fui lo suficientemente claro, ese accidente que haya sucedido fuera de las funciones para las cuales fue contratado, podría llegar a concluirse que es un accidente de trabajo. Entonces, por eso la importancia de definir bien el perfil de nuestros trabajadores, tanto en contrato como en inscripción ante el Seguro Social. No, y aquí, por ejemplo, pues tocaste un tema indispensable, que es el que todos los trabajadores estén registrados en el IMSS. La realidad es que la mayoría de las empresas micro, pues no los tienen registrados en el IMSS, ni siquiera están dados de alta en el IMSS, ¿no? Y caemos en otro tema que ha sido, pues, la última persecución de la autoridad contra los outsourcings, ¿no? El tema con el outsourcing, yo aprovecho, quisiera dividirlo en dos. El outsourcing natural de ventaja competitiva, que es, oye, si tú no te dedicas a la limpieza o a la vigilancia, no hagas tú el servicio, subcontrátalo con alguien más. Y el tema del outsourcing fiscal, por bautizarlo de alguna manera, en el que tú mandas toda tu nómina con una empresa tercera y entonces esta empresa tercera le paga 1.5 veces el salario mínimo y lo demás se lo paga con dulces premios, chocolates, cacahuates, asimilables a sueldo y todo lo que puedan echar en la bandeja de la persona. Pero pues ahí estás teniendo un problema, porque realmente si llega a tener un accidente la persona, una incapacidad, el Seguro Social le va a pagar sobre el sueldo con el que esté dado de alta. Y lo mismo opera para las prestaciones gubernamentales. Entonces, pues sí es un tema, me parece muy delicado. No sé si tengan alguna estadística de qué porcentaje de las personas que trabajan están realmente dadas de alta en el IMSS y qué porcentaje son las que están dadas de alta con el salario real que perciben, pero pues me parece que aquí hay un hueco importante. De hecho, fíjate que... Escucha, Santiago. Perdón, Rodolfo. Hace algunos años vimos a través de un doctor en impuestos, un doctor en derecho, al igual que mi estimado Rodolfo, nos presentó una gráfica en donde lamentablemente en México la evasión fiscal pues es de carácter alto, es elevada, pero en contribuciones de seguro social se elevaba aún más. La evasión fiscal en materia de seguridad social es altísima en México, entonces no recuerdo la cifra, pero era alarmante el cuántos trabajadores realmente gozan de esta prestación y cuántos no. Entonces sí, es un carácter delicado que la cuarta te ha puesto énfasis en este tema de las outsourceras, como bien decías. Adelante, Rodolfo. Exactamente, y fíjate que uno de los factores que detonó este escenario donde ahora las nóminas ya se timbran
era eso, era hacer la relación entre lo que era el aspecto fiscal y el aspecto de seguridad social. ¿Qué es lo que pasaba? Timbrabas o tenías una nómina para efectos fiscales, pero para efectos de seguridad social manejabas un sueldo diferente. Entonces ahí desencadenaban discrepancias. Actualmente la invitación a nuestra audiencia es no se puede manejar eso. Ya no, de hecho nunca ha sido recomendable y no es recomendable seguirlo haciendo, ¿sí? El manejar un sueldo ante seguro social y un sueldo fiscal. ¿Por qué? Porque va a brincar una discrepancia en ese escenario. Retomando el tema, después de verificar, Ricardo, que lo tenemos inscrito a nuestro trabajador, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En cuanto sucede el percance, tenemos que detallar cómo es que sucedió. ¿De qué me va a servir esto? Cuando el trabajador lo llevamos a la unidad de atención médica, que por ahí le estamos compartiendo 2 documentos, uno que dice detalladamente cuál es el protocolo para recibir atención médica. Cuando lo llevemos, el médico que lo atienda le va a preguntar cómo sucedieron las cosas. Si nosotros dejamos la descripción a cómo lo presenta el trabajador y cómo lo entiende el médico, es altamente probable que nos lo califiquen como accidente de trabajo. Esta es una de las áreas de oportunidad donde generalmente como despacho vemos que puede existir la defensa. Cuando no acompañamos al trabajador a que reciba la atención médica y apoyamos en la descripción de cómo acontecieron los hechos. Sí, y digo, ahí el tema es que, pues bueno, indudablemente, si ni siquiera hay muchos patrones que tienen dados de alta a los trabajadores en el IMSS, pues mucho menos van a lo mejor acercarse con el trabajador para llevarlo, ¿no? Entonces, bueno, indudablemente sí es importante el tema pues es muy importante observar todos los protocolos, digamos, de atención del tema de todo lo del seguro social. Exactamente. Entonces, imagínate, pongo el ejemplo, ¿no? Tienes a tus trabajadores que están en la línea de producción y les tienes como herramienta de trabajo y como mecanismos de protección que usen guantes. Tú sabes que hay algunos trabajadores que pues se los quitan porque no pueden trabajar, quieren maniobrar, pero eso les expone a un riesgo que no es propio del trabajo, porque por eso tú tienes mecanismos de protección. Les pides, ¿sabes qué? Se suban a un cuarto piso, utilicen arnés, pero no lo quieren hacer, ¿sí? Entonces, cuando se encadenan accidentes que son por parte de no usar estos mecanismos de protección que tú estás implementando para la seguridad del trabajador, no puede considerarse que es un accidente propio del trabajo. Es por eso la importancia de estar ahí presente y hacer una descripción detallada de cómo acontecieron los hechos. Así es, y hay que estar muy pendiente al final porque muchas veces tenemos accidentes en trayecto y entonces el Seguro Social nos los va a querer catalogar como que fueron dentro de las instalaciones de la empresa. Porque recordar que un accidente de trabajo en trayecto no forma parte integrante de la informativa de riesgo de trabajo, ya que son casos concluidos en el ejercicio. Pero si el riesgo de trabajo ocurrió en trayecto, no computará para aumentar o disminuir la prima de riesgo de trabajo. Lamentablemente el Seguro Social habilidosamente podría modificar este dictamen u opinión al respecto y entonces decir este fue un accidente de trabajo y por lo tanto computa para tu informativa de riesgo de trabajo. Entonces habrá que estar muy al pendiente de cuando nos den los formatos las autoridades de Seguro Social que realmente se mencione lo que pasó para que en el SUA lo descontemos apropiadamente y como el SUA ya prácticamente genera, no solita, pero ya tiene mucha tecnología la informativa a través del SUA, pues que la generemos apropiadamente y que revisemos esos casos de siniestralidad en trayecto para que nos los integren para esta informativa. Exactamente. ¿Y dónde podemos detectar ese documento donde está esta información? A nuestra audiencia se llama Aviso de Atención Médica Inicial y Clasificación de Probable Accidente de Trabajo, formato ST7. ¿Por qué estoy enfático en señalar el nombre? Porque muchas veces cuando eres patrón o asesor, te dicen, es que ya traen el formato ST7. Cuando te digan eso, quiere decir que hubo un accidente, que ya hubo una atención médica y que te están dando la oportunidad a ti como patrón o asesor el desvirtuar que sea un accidente de trabajo. Por ahí lo compartimos dentro de los archivos para que las empresas y nuestra audiencia lo identifiquen y cada vez que estén frente a uno de esos formatos
Aprovechen esa oportunidad para demostrar que el accidente que tuvo el trabajador, ¿sí? No fue un accidente de trabajo o sí lo fue. Sí, y Exacto. aquí el tema, Rodolfo, es que muchas veces accidentes efectivamente que no son de trabajo, a juicio de la persona que llena el formato, pues le parece que es accidente de trabajo y a lo mejor para eso es más fácil ponerle a todos accidente de trabajo para evitar discusiones o discrepancias, pero pues luego el problema se le viene a la empresa y entonces sí es muy delicado el que se refleje la realidad de las cosas tal como sucedieron los hechos. Exactamente. Y ahorita que tocabas las pymes, mi estimado Ricardo, recordar que cuando tienes menos de 10 trabajadores puedes no presentar la informativa de riesgo de trabajo. El problema es que la autoridad te va a poner en la clase media de tu clase. Entonces, si tú ya tenías una prima del 0.5% y no la declaras, no hay ningún inconveniente ni hay sanción, pero te van a reclasificar a la prima media. Y entonces eso trae otro inconveniente, porque el patrón va a ver y va a decir, oye, yo estaba en el 0.50%, como el contador no presentó mi informativa, ahora me clasificaron en el 2.58, en el 3.75, etcétera, etcétera. Y entonces para que vuelvas a bajar al 0.5, habrá que presentar 3 años siguientes. Y es muy difícil que desvirtúas esta situación ante el Seguro Social porque dice, técnicamente la ley los faculta para clasificarte en esta prima. Entonces es muy conveniente revisar esto y presentarlo en tiempo. Y cuando decimos en tiempo o a tiempo, que es una frase muy de las subdelegaciones, es que no nos esperemos al 28 o 29 para mandar esta informativa. Si ya tenemos todo el 31 de diciembre, pues presentémosla en enero. No digo que la presentemos el 15 de enero, pero sí presentémosla el 31 de enero y evitemos contingencias fiscales, aunque pues obviamente contamos siempre con la defensa de Rodolfo, pero pues preferentemente que sea para temas sofisticados y no para cuestiones que sean que las podemos fácilmente contener dentro de las empresas. Exactamente, Sí, de gracias. acuerdo. Y abundando un poquito más el tema, recuerden, patrones, que a ustedes les corresponde la obligación de darle seguimiento a estos accidentes. Generalmente, nuestro departamento de capital humano, nuestro departamento de recursos humanos, nuestro departamento dentro de la empresa, se encarga de darle seguimiento, pero la realidad es que si el patrón, si el trabajador que tuvo el accidente no nos trae este aviso, no lo podemos dejar así. Tenemos que darle seguimiento hasta su terminación. ¿Su terminación cuál es? Cuando se considera un riesgo de trabajo terminado. ¿Cuándo lo voy a considerar como tal? Cuando tenga el alta o cuando tenga la incapacidad. Con cualquiera de esos dos escenarios se considera que es un riesgo de trabajo terminado y automáticamente juega para el cálculo de la prima de riesgo de trabajo. Sí, y voy a dar un tip jurídico que es correcto, que es debido, ya que los trabajadores pudieran no avisarnos de que tuvieron un riesgo de trabajo, un accidente, y por lo tanto no lo tenemos, no contamos con él como patrón. Y el Seguro Social nos dice, no importa, tú eres el sujeto obligado a recabar esta información en todas las unidades de medicina familiar de los trabajadores. Entonces, para un patrón que tiene bastantes centros de trabajo, resulta materialmente imposible ir a la unidad de medicina familiar de todos los trabajadores, porque es donde ocurre esta cuestión, en el centro médico del trabajador, y entonces lo que podemos hacer como patrones es presentar un escrito en nuestra subdelegación en donde le solicitamos que nos otorgue estas incapacidades temporales del ejercicio inmediato anterior. La subdelegación podría negarse a recibirlo, pero cuando nos selle de recibido, automáticamente podemos demostrar que nosotros sí quisimos recabar dicha información, aunque el Seguro Social no nos la pudo proporcionar. Y eso, pues obviamente, en una cuestión de cambio de prima, nos puede hacer las veces de una prueba para que, pues obviamente, a través de un abogado fiscal, en este caso mi estimado Rodolfo, pues nos pueda ayudar a defendernos. ¿Qué opinas, mi estimado Rodolfo? Excelente, excelente recomendación, Santiago, como siempre. Y eso es lo que generalmente se sugiere, para efecto de que bajo la teoría del derecho de la carga de la prueba, ahí nosotros lo que estamos haciendo es, con esa estrategia que propone Santiago, es demostrándole que no estuvo en nuestras manos el incumplimiento, que hicimos todo lo posible por cumplir y atender la disposición. Muy buen consejo, Santiago, ¿eh? Perfectísimo. Sumado un Pues poquito, muchas gracias. ¿y la recomendación cuál es?
Ya tenemos entonces el accidente, verifiqué que está inscrito, lo detallé hice la descripción del accidente de cómo aconteció, me dan este formato, me lo clasifican como accidente de trabajo. ¿Cómo lo voy a impugnar o qué tratamiento le voy a dar? Si no estoy de acuerdo, el momento oportuno para yo combatir los razonamientos contenidos en esa calificación de accidente de trabajo es hasta que presento mi autodeterminación. Fíjate lo interesante, Ricardo. En cuanto yo presento mi autodeterminación de la prima de riesgo de trabajo, tengo una primera opción, que es presentar un escrito de desacuerdo en los primeros 15 días hábiles siguientes a que lo determine. Si lo determiné incorrectamente, la autoridad me puede notificar una rectificación de prima y yo tendré 15 días para presentar ese escrito de desacuerdo. En cualquiera de estos dos escenarios, si yo no lo hice dentro de esos 15 días, todavía tengo una segunda oportunidad que es vía aclaración y que la puedo presentar antes del 31 de diciembre del ejercicio próximo inmediato. Pues sí, ahora sí que todo este tipo de detalles, y creo que hemos sido muy activos e insistentes en el tema, es bien complicado que uno como empresario tenga toda esa información y esté al pendiente de las fechas. Por eso es muy importante que se soporten en sus contadores, en sus abogados, y si no los tienen, bueno, precisamente para eso estamos haciendo todo este tipo de temas de ayuda para verlo. Y aprovecho el espacio para compartirles a nuestra audiencia. Últimamente se han acercado varios clientes con nosotros a comentarnos que tienen diferencias entre la información que ellos tienen de la nómina y la información que viene precargada en la declaración en la anual del SAT. Es bien importante que revisen esto porque eso puede ser una discrepancia y puede generarles un problema si suben la información tal cual y hay una diferencia entre lo que ustedes tienen timbrado y lo que el SAT tiene registrado. Si tienen alguna duda de cómo hacer este trabajo, de cómo verlo, por favor, con mucho gusto los podemos apoyar, porque sí está siendo un tema y como siempre lo repito, lo que es que te pongan una multa por no haber tomado una acción realmente sencilla a tiempo. Así es, totalmente de acuerdo. Y en este tema de la declaración anual, mi estimado Ricardo, nos hemos encontrado con infinidad de casos en donde no amarra la página del SAT con su PDF que tiene para presentar, bueno, su sistema, con los timbrados de nóminas. Hay N cantidad de variaciones, entonces sería muy difícil tocarlas, porque al principio teníamos una variación por la PTU de la regla 5347, que el 53% de las percepciones exentas son deducibles y el 47% son no deducibles. Pero la PTU, al no ser un deducible, sino que es disminuible, no debe de jugar en esa proporción. Y el SAT al principio la estuvo jugando. Entonces, desde ahí empezó el viacrucis, porque después teníamos dobles timbrados, no timbrados, retimbrados, y entonces nos vuelve una especie de, oye, sí estoy de acuerdo en que el SAT esté evolucionando, pero si no tiene la capacidad para solventar todos los problemas de los contribuyentes, pues obviamente debería de flexibilizar este ejercicio, la presentación de la declaración anual. Pero obviamente no está flexibilizándose. Y al final de esto, para acotar el tema, viene una parte en donde dice nómina no deducible, pero no se refiere a la nómina no deducible de los exentos, se refiere a si tú tuvieras una nómina que fuera no deducible. Que a lo mejor en el caso de empresas normales no hay un no deducible como tal. Sin embargo, si tú tienes una empresa y dices, oye, yo di de alta a mi jardinero o a alguien de mi servicio doméstico, pues no es estrictamente indispensable para la obtención de los ingresos. Ahí pudiera ser un no deducible. Casos como esos muy especiales, la autoridad sí tiene que poner en todas sus formas fiscales todos los casos posibles. Entonces, lamentablemente, pues eso es lo que pasa con el famoso algoritmo fiscal, que no tenemos todos los casos posibles y por lo tanto todas las personas morales están teniendo este tipo de problemas. Entonces, pues hay que eficientar esta situación. Desde luego que yo veo con buenos ojos esta nueva declaración, el formato desde luego que va a funcionar, nada más que este ejercicio, pues como bien comentas, ha sido un verdadero dolor de cabeza. Sí, es correcto y pues otra vez les reitero la opción de que les ayudemos. Ya hemos atendido a muchos clientes con
con el tema y pues como dice Santiago, las diferencias han sido, como vulgarmente se dice, de chile, de dulce y de manteca. Entonces, pues sí, si no la encuentra, con mucho gusto los ayudamos. ¿Cómo ves, Rodolfo? Exactamente. Fíjense cómo lo importante, cómo estamos llevando cómo desde un tema que aparentaría ser reitero, un accidente de trabajo, algo que estamos viendo cotidianamente, lo estamos evolucionando hasta el impacto de la declaración anual, ¿eh? Es importantísimo este escenario. Nada más para concluir, entonces, desarrollamos lo que es el accidente, el tratamiento, algunas recomendaciones. Si quieren profundizar más nuestra audiencia, les recomiendo mucho leer, hay un manual que expide el Seguro Social, que se llama Procedimientos para la Atención Médica de Pacientes en el Servicio de Urgencias en las Unidades Médicas Hospitalarias de segundo nivel de atención. Este manualito que les dice especialmente cómo se va a dar un tratamiento en caso de urgencia. Mi recomendación a aquellas personas que pertenecen al Departamento de Capital Humano, de Recursos Humanos, ténganlo a la mano, les va a servir mucho, les dice en qué momento, cómo debe ser tratado el paciente, cómo hacer, ¿por qué? Porque luego en dado caso de una negligencia médica, pues se pueden apoyar. Para el dado caso de una indebida clasificación como accidente de trabajo, también se van a poder apoyar en este manualito, ¿sí? Más la legislación que en su momento pues ya les podemos compartir. Sí, de acuerdo, y Totalmente de les acuerdo. vamos compartiendo nuestros próximos webinars, nada más aquí con la salvedad de que para el 20 de marzo teníamos programado una acción de extinción de dominio y ahora tenemos la estrategia de fiscalización del SAT, que incluso tiene un nombre ahí especial, ¿cierto, Rodolfo? Cierto, Plan Maestro de Operación 2020. Entonces, bueno, aquí el próximo viernes les vamos a contar qué es el Plan Maestro 2020 para que puedan hacer ustedes su contraplan maestro para que estén protegidos contra las acciones que se van a tomar. Insisto, aquí no les vamos a decir cómo esconderse, les vamos a decir cómo hacer para que haciendo lo que hacen, que están haciendo bien, no vayan a caer en alguna omisión y entonces vayan a tener alguna multa o algún tema relacionado, alguna multa, algún pago de impuesto adicional. Así es. Y pues bueno, no sé, ya acercándonos al cierre, no sé si tengan por ahí noticias nuevas, ¿qué noticias hay esta semana que Claro nos que sí. quieran Mira, compartir? Santiago, Ricardo y a nuestra audiencia les compartimos, por ahí ustedes sabrán que una de las tendencias o de los riesgos que representan para las empresas en el 2020, pues el tema cibernético. Y ustedes se habrán enterado, pues bueno, que ha habido bastantes problemas. Uno de ellos fue, por ejemplo, la Secretaría de Economía. Tuvo un problema por ahí de hackeo de información, el cual desde el 24 de febrero del 2020, pues suspendió términos. Esta publicación fue en el Diario Oficial de la Federación. El día 9, este lunes de esta semana, el 9 de marzo del 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación que Secretaría de Economía reanuda otra vez sus términos, ¿sí? Quiere decir que entonces ya pasó la contingencia para aquellas personas que tengan trámites pendientes, tomen en consideración esos plazos. Sí, y eso es bien importante, digo, así que ahorita estamos todos muy espantados con el coronavirus, pero pues los virus informáticos y los hackers también están a la orden del día. Y no solo con las instituciones públicas, nos han tocado un par de clientes que no pagaron el antivirus y pues un hacker se metió, les encriptó toda la información y les pedían ahí un rescate del secuestro de la información por medio de bitcoins. Entonces, comentarles que también hay una unidad de inteligencia cibernética de la Policía Federal, que la verdad es que es muy eficiente, en la cual se pueden soportar en caso de requerirlo. Santiago, algo que nos compartas de noticia. Sí, con todo gusto, que ya estamos a últimos días de la fecha de presentación de la declaración anual. Y como bien decías, el SAT se les ha notificado a través de síndicos del contribuyente, a través de las cámaras y colegio de contadores, que pues obviamente hay dos diferencias fundamentales, la que comentábamos de la nómina y la de los ingresos. Entonces, lamentablemente, no todos los timbrados o no todos los ingresos fiscales, pues se tienen que alojar de la manera como el SAT los quiere alojar. No quiere decir que no tributen o no graben, pero los tiempos pueden ser diferentes a los que el SAT asume que deberían de ser. Entonces, para que evitemos esta contingencia o en el pago de declaraciones complementarias, hagámoslo a la brevedad para que del 20 en adelante no se sature el sistema
y entonces pues no podamos presentar la declaración, porque recordemos que una de las causales para cancelación de sellos digitales es la no presentación de la declaración anual dentro de un mes. Entonces, pues obviamente hay que esforzar las máquinas para que en este mes salga nuestra declaración anual y bien y a la primera, ¿no? Que cotejen los ingresos, que cotejen las nóminas y las deducciones y obviamente pues trabajando a la par de la contabilidad electrónica. Esa sería mi recomendación. Sí, Santiago, pues técnicamente la realidad es que la declaración o una predeclaración debería de haber estado ya lista a mediados, finales de febrero, para después nada más hacer una compulsa entre lo electrónico que tiene el SAT y lo que nosotros estamos declarando. Para ahorita deberíamos de ya estarle haciendo las últimas revisiones, modificaciones, para subirla en la siguiente semana. El problema es que efectivamente a veces las declaraciones anuales empiezan a ser por ahí del 20-25 de marzo y pues las tratamos de subir el día último del mes y lamentablemente pues muchas veces el sistema se satura, falla o simplemente falla nuestra conexión y ya nos quedamos sin presentar la declaración anual y pues va siendo un tache ahí que se nos va acumulando con la autoridad. Sí, simplemente eso no va a poder ocurrir, ya que cuando tú presentas una complementaria se aloja a las 48 horas en la página del SAT. Entonces, si dices, oye, estábamos mal, hay que presentar una complementaria de X cantidad, pues sí la vas a presentar, pero ya no vas a tener la información a tiempo porque no va a impactar en la página del SAT. Y ahorita son 48 horas, pero recordemos que por tradición los ductos del SAT se saturan a últimas fechas y ya no vas a tener el mismo tiempo de respuesta que tienes actualmente. Entonces, definitivamente son los últimos momentos para tener una buena declaración anual. Sí, es correcto, Santiago. Pues bueno, creo que estamos llegando prácticamente al final por ahí de nuestro webinar. Nada más, ahora sí que ahora al final les ponemos el sondeo nada más para tener el registro de cuál es el rol que están jugando en la empresa. Por ahí si están como contadores generales, directores, dueños, contador externo o son asesores fiscales externos o asesores externos principalmente. Para que nos puedan compartir esto aquí en el sondeo. Y pues reiterarles, el webinar de la próxima semana va a estar muy interesante porque pues nos va a hablar de cuál es la estrategia que el SAT va a usar para fiscalizar y recaudar. Recuerden que la semana pasada, los que no estuvieron con nosotros, les compartimos por ahí una noticia que estaba publicando el Centro de Estudios Económicos de Banamex y el CESP, donde decían que se iba a tener que endurecer la política fiscal porque pues no estaban alcanzando los recursos para poder solventar todos los compromisos sociales que había adquirido el gobierno federal. Entonces, pues ahora sí que ahí viene el lobo. Si nos están diciendo que se va a endurecer, por ahí empieza a correr el rumor, no sé si Rodolfo, Santiago, si tengan alguna noticia de que la reforma fiscal pues se va a adelantar para este año, no se va a esperar hasta el 2021 y por supuesto que no se va a respetar el tema por ahí que en algún momento se dijo que no iba a haber un cambio ni un aumento en los impuestos. Entonces, pues bueno, aquí estamos. El 25% directores dueños, 25% contadores externos. Bueno, ya quedó 20 contador general, 20 director dueño, 20 contador externo, 40% otros. Entonces, bueno, pues estamos más o menos con nuestros mismos porcentajes de participación. No sé si tengan por ahí Fíjate algún que, comentario sí, más de perdón, cierre. Adelante. lo interesante de lo que comentas es que no vayamos a caer en la curva del AFES, que a mayor tasa, mayor recaudación, y continuamos aumentando la tasa, va a haber mayor recaudación, pero llega el momento en que la tasa se incrementa tanto que se desincentiva la recaudación. Esto no lo digo yo, lo dice el economista Arthur Laffer en una servilleta que le hizo a un presidente de Estados Unidos, en donde de repente cuando desincentivas al contribuyente,
y nada más le cargas la mano, como está pasando en nuestro país, pues lamentablemente se desincentiva, ¿no? Entonces, esta motivación creo que es parte medular también de este plan maestro. Tenemos que ver todos los enfoques culturalmente hablando en México, no nada más el efecto recaudatorio. Si nos vamos a apretar el cinturón, pues lo tenemos que apretar de una manera pareja y no nada más a los que son pagadores de impuestos, pues apretarles la mano, ¿no? Entonces creo yo que mientras esta cuestión no se concientice también del lado de las autoridades fiscales, pues lamentablemente no vamos a poder regular la tarea fiscal en México tan fácilmente, ¿no? Sin dejar de lado, como siempre lo comenta el estimado Ricardo, que debemos de dar adecuado cumplimiento a nuestras obligaciones fiscales. Sí, y que incluso Santiago y Rodolfo, pues es un tema económico, ¿no? Es un modelo económico que se tiene ya muy bien visto, el tema de los últimos incrementales, ¿no? Donde efectivamente, en la medida en la que más va subiendo el volumen, menos va quedando la satisfacción. Es un modelo económico general que se aplica en macro y en microeconomía, y pues el tema de los impuestos no es de excepción, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora sí que por ahí me parece que todavía hay muchos grupos, grandes grupos de contribuyentes que no son contribuyentes, sí generan riqueza, pero no pagan un solo centavo de impuestos, y pues a lo mejor esos serían los que primero deberíamos de estar metiendo al redil antes de exprimirle más a los que ya están más que exprimidos, ¿no? Pero bueno, es Así es. una opinión subjetiva y personal, por supuesto. Pues bueno, si no tienen nada más, les agradecemos mucho. Déjenme revisar si no tenemos por aquí, no tenemos hasta ahora preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, pues ya saben, nos pueden enviar las preguntas por correo, nos pueden enviar una petición de contacto en la encuesta posterior que se les manda. Ya hemos contactado a muchas personas, hemos aclarado varias dudas. También hemos iniciado algunos programas de consultoría con algunas otras. Entonces, pues estamos en la mejor disposición para ayudarlos y para atenderlos. Por mi parte, pues es todo. Muchísimas gracias. Santiago, gracias. Gracias, Ricardo. Muy amable. Gracias, mi estimado Rodolfo. Rodolfo. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos el día de hoy. Esperemos que la información haya sido de su utilidad. Muchísimas gracias a todos los asistentes, y como ya saben, abcon.mx/fiscal están todos los próximos webinars que vamos a tener, y también están todos los webinars que ya pasaron grabados para que los puedan ver y los puedan compartir. Les agradezco mucho, que tengan un excelente fin de semana largo y que lo disfruten mucho. Hasta luego. Gracias, igualmente. Gracias. Hasta luego. Bye. Cóctel Fiscal con los expertos Rodolfo Alcacio, Santiago Guadarrama y Ricardo Bolaños. Cóctel Fiscal, con un punto de vista de negocios, contable y legal, tratando temas fiscales de actualidad. Todos los viernes de 2 a 3 de la tarde. Gracias por habernos acompañado a nuestro cóctel fiscal. Te esperamos la próxima semana.